hermanos. Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Estamos estudiando ahí los domingos a la mañana. Disculpen un poco la congestión. Espero que salga bien. Después les cuento por qué. Al final. Pasó algo mientras estábamos cantando. Quisiera preguntarles, antes de comenzar a leer el pasaje, esta porción que es el versículo 14 hasta el versículo 25, vamos a ver hoy, Dios mediante. Quería preguntarles si se sienten frustrados, si están frustrados por algo, si hay algo que desean en su vida y que no, por más que se esfuercen a hacerlo, no lo pueden cumplir. De repente puede ser no llegar a fin de mes con el sueldo, uno se esfuerza trabajando y no llega, y eso a uno lo frustra. Personalmente, lo que le comentaba cuando empecé a hablar, a mí a veces me frustra no poder respirar, no poder sentir el olfato. Ayer compartía con algunos de los hombres el viernes, y eso me frustra. Lo que pasa es que Silvia me dijo, tenés que ir a hacerte ver, tenés que ir al médico. Pero bueno, hay algunas cosas que nos frustran. Nos puede frustrar hasta nuestra esposa, nuestro esposo, ¿no? Nos puede frustrar quizás el trabajo, el jefe. Hay muchas cosas que nos pueden frustrar. ¿Qué es lo que te frustra? ¿Por qué te frustras? Bueno, hay muchas cosas que nos frustran en la vida, pero Pablo va un poco más allá de las cosas que nosotros hemos mencionado en cuanto a qué nos puede frustrar en la vida. Es algo mucho más profundo, no es algo superficial, algo de esta vida terrenal, algo que nosotros podemos conseguir o no acá, sino que nos habla algo que él está pensando que quiere conseguir dentro de sí mismo. Es una condición, un estado de santificación, apartado del pecado, que él anhela tener, que él anhela conseguir, pero que él se encuentra, lo vamos a ver ahora, se encuentra en el presente, cuando él está escribiendo esa carta a los romanos, se encuentra con que no lo puede lograr. No puede lograr ser tan santo como él espera ser. Es mucho más profundo que lo que habíamos dicho, porque quizás es más importante, pero a veces nosotros no estamos frustrados por eso. Como creyentes no estamos frustrados, como Pablo estaba frustrado, porque él quería vivir una vida de santidad. Como creyentes muchas veces no nos frustra vivir en pecado, vivir haciendo algunos pecados. Lo hemos visto en capítulo 6. En capítulo 6 hablamos del pecado habitual y de aquel pecado ocasional. Y a veces el creyente no vive frustrado por el pecado. Y eso es un poco preocupante. Ahora lo que vamos a ver hoy es la lucha interna en el creyente. La lucha interna en el creyente. El creyente quiere ser de una manera de la cual ha visto en las Escrituras, ha sido enseñado por la palabra de Dios que debe ser así, que realmente se ha cumplido en su vida, que cuando ha venido a Cristo con fe, Cristo le ha transformado, le ha hecho nacer de vuelta, le ha hecho nacer de nuevo, y ahora tiene que vivir una vida de santidad progresiva. Pero la persona creyente se da cuenta que hay un problema en él. Y entonces la lucha interna en el creyente, y yo puse 2 puntos, el sentir del cristiano. Porque lo que vamos a ver ahora, en capítulo 6, Pablo estaba hablando de una verdad teológica. Y la verdad teológica, en cuanto al cristiano, al creyente verdadero, es que el creyente está muerto al pecado y vivo para con Dios, vivo para la justicia. Eso es la verdad teológica en el creyente. Y eso dijimos que el creyente debe percibirse, debe sentirse de esa forma por fe. Debemos estar convencidos, es la palabra, estar convencidos de que es así en nuestra vida.
porque eso es lo que la Biblia enseña y eso es real. Pero eso es la verdad teológica y Pablo ahora pasa a la verdad práctica en su vida. Y él entonces empieza a ver que esa verdad teológica a veces no se cumple en su diario vivir, no se cumple en su diario vivir. Entonces ahí es donde viene el problema, el dilema de Pablo. Vamos a leer estos versículos, versículo 14 hasta el versículo 25. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si yo no quiero, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y acá vamos a ver dos cosas. Lo que nos tenemos que preguntar es esto. Realmente, seamos sinceros, como creyentes, nosotros sentimos esa batalla espiritual en nuestras vidas. Sentimos que queremos agradar a Dios, que queremos cada día agradarle más y mejor, pero encontramos con que caemos en algunos pecados en nuestra vida diaria. ¿Y qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que sentimos cuando eso ocurre? Eso es lo que Pablo está diciendo. Está hablando de lo que él siente. ¿Qué es lo que nosotros sentimos? Ahora, cuando esta lucha ocurre, la que Pablo está describiendo, nosotros debemos pensar, y la segunda pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo es compatible el gozo del creyente cuando él dice, en versículo 24, miserable de mí? ¿Cómo es compatible una cosa con la otra? Porque está hablando un creyente y está hablando de que él no puede lograr la santidad en su vida que él quisiera tener y que él entendió que debe tener. Y vamos a ver dos cosas. El primero es el planteo de la lucha interna que hay en el creyente. Él plantea cuál es la lucha interna. Y lo dice en varias frases, que muchas de ellas son muy parecidas, muy similares. Y eso es el versículo 14 hasta el versículo 20. Y acá lo que debemos notar, y esto es por ahí una llave, una clave que debemos notar en este versículo 14 al 20, y es que Pablo utiliza dos términos para referirse a sí mismo. Dos términos. Si ustedes se fijan, va a estar hablando de sí mismo como yo, y va a estar hablando de sí mismo como en mí. No sé si lo han notado. Fíjense, versículo 18. Y yo sé que en mi carne, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Fíjense el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esa es la clave. Él se refiere a sí mismo como yo y se refiere a sí mismo también como en mí. Son las dos naturalezas que habitan en el creyente. Uno es el hombre regenerado, el nuevo hombre. La Biblia habla acerca de eso. Y el otro es la carne, la parte natural, la parte que heredamos de Adán, nuestro cuerpo, nuestra carne que va a ser corrompida cuando muramos y luego va a ser resucitada en gloria.
Entonces tenemos que tener en cuenta cuando Pablo habla acá, excepto en una sola ocasión, en el versículo 14, donde él se refiere a yo soy carnal. Fíjese el versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Es la única vez en que se refiere a yo como carnal. Todas las otras veces se refiere a él como yo en el sentido del nuevo hombre. Y cuando se refiere a carnal, cuando se refiere a la carne en sí mismo, se refiere en mí. Esa es la palabra. Ahora, teniendo en cuenta esto, lo primero que vemos ahí en versículo 14, lo vimos recién, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Yo quisiera arrancar acá con una frase que habíamos dicho ya hace 2 semanas atrás, cuando vimos el texto anterior, una frase de Martín Lutero. Y esto dice así: esta es la prueba del hombre sabio y espiritual, la que dice acá, mas yo soy carnal vendido al pecado. ¿Cómo? Es un hombre espiritual, pero él dice que es carnal. Y acá empieza a explicar por qué. Él sabe que es carnal y está disgustado consigo mismo. ¿Se acuerdan cuando dijimos que estamos frustrados por algo? El hombre espiritual está frustrado consigo mismo. Así es, él se odia a sí mismo y alaba a la ley de Dios, la cual él reconoce debido a que es espiritual. Si no fuera espiritual, él no estaría reconociendo que tiene ciertos problemas en cuanto al pecado todavía. Pero la prueba del hombre carnal, necio, es esta, que se considera a sí mismo espiritual y está satisfecho consigo mismo. ¿Sí? Hay 2 diferencias. El hombre espiritual, decía Lutero, que es aquel que se da cuenta que no está logrando lo que él se había propuesto en la santificación. Pero el hombre carnal es como que el pecado que comete no le hace ni cosquillas, no lo siente. Y entonces nunca se pone mal por eso. Nunca se está frustrando por el pecado que hay en él. ¿Por qué? Porque en realidad ese pecado no le molesta. Vive su vida, hace lo que quiere, pero el pecado no le molesta. ¿Por qué? Porque es carnal. En cambio, el espiritual es distinto. Está frustrado porque ha querido agradar a Dios, pero encuentra que eventualmente ha pecado en la semana. ¿Sí? Entonces tenemos acá, Pablo ha dicho anteriormente que el creyente ya no es esclavo del pecado. ¿Se acuerdan? En capítulo 6, no somos ya esclavos del pecado. Buenísimo, qué buena noticia. Entonces, ¿no pecamos más? No, Pablo encuentra ahora que sí, a veces peca. Entonces, ¿qué es lo que dice acá Pablo? Este es el sentir del creyente, esa verdad práctica que habíamos hablado al principio. MacDonald dice así: Pablo reconoce que la ley es espiritual, es decir, que es santa en sí misma y adaptada al beneficio espiritual del hombre. La ley es buena, la ley es santa, pero se da cuenta de que él es carnal porque no está experimentando en su vida la victoria que él quisiera tener. Entonces tenemos ahí, en primer término, que vemos el sentimiento de Pablo. Pablo dice, y se siente carnal, vendido al pecado, si bien él ya había sido liberado del pecado cuando él creyó en Cristo. Todos nosotros como creyentes hemos sido liberados del pecado. El pecado ya no es nuestro amo, nosotros ya no somos esclavos del pecado, pero cuando llegamos a darnos cuenta de que hemos pecado, estamos pensando, ¿otra vez el pecado me tiene como esclavo? Acá dice, vendido al pecado. Es como aquellos que están en 2 equipos distintos, 2 equipos diferentes, ¿no? Nosotros estamos en el equipo de Cristo, en el equipo de la santificación. Los incrédulos están en el equipo del pecado. Nosotros hicimos ese cambio de equipo cuando conocimos a Cristo. Pero ¿qué pasa? Alguien viene y nos dice, te vendiste al equipo contrario. ¿Han escuchado eso? Sos un vendido. ¿Por qué estás alentando al otro equipo? Sos un vendido. Esa es la idea, vendido al pecado. ¿Por qué? Porque ya no soy del pecado, pero estoy cometiendo algunos pecados. Versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo,
Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Acá Pablo está diciendo, ¿cómo? Si yo deseo vivir agradando a Dios y ahora cometí un pecado. No lo entiendo. Si yo estoy liberado del pecado y ahora cometí un pecado en mi vida, no lo entiendo. Es como, y vuelvo a un ejemplo práctico, ¿no? Me gusta hacer eso, pero siempre relacionado con lo que a los hombres les gusta, ¿no? El fútbol. Cuando un futbolista, esta es la idea acá, cuando un futbolista está jugando la final del mundial o la final de una copa y van a alargue, ¿no? Y van a alargue y da todo lo que puede, da toda su fuerza y de repente llega al final del partido y se encuentra con que tiene que dar el pase para el que va entrando al área y va a hacer el gol y él ya pensó cómo va a pegarle a la pelota para poder el otro conectarla y hacer el gol. Cuando golpea la pelota sale para otro lugar completamente distinto. Y ahí está la frustración de aquel jugador. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Ese jugador dice dentro de sí, la cabeza quiere, pero el cuerpo no responde. ¿Les ha pasado a los hombres eso? Cuando están tan cansados de los últimos minutos, más a los que hace rato no jugamos, ¿no? Y nos invitan a jugar un partido y ya a los 20 minutos la cabeza dice algo y el cuerpo no responde, va para otro lado. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Dice, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, es tirar el centro, sino que lo que aborrezco, eso hago. La pelota fue para otro lado, no llegó nunca ahí. Eso es lo que Pablo está diciendo, no lo entiendo. Y está frustrado por eso. Versículo 16 dice, y lo que no quiero, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Lo que Pablo está diciendo acá es que ha llegado a una pequeña conclusión. Él está diciendo, a los hechos me remito. ¿Han escuchado esa frase? A los hechos me remito. Es esa frase que indica que la verdad se encuentra en los hechos comprobables, ¿no? Y acá Pablo está comprobando una cosa, que las cosas que para él están mal y no las quiere hacer, es justamente lo que la ley dice que no hay que hacer y condena. Entonces está de acuerdo con la ley, pero él dice, he quebrantado la ley porque he pecado. Entonces lo que él aprueba es, bueno, la ley es buena, porque yo estoy queriendo ir en contra de lo que la ley prohíbe, pero en realidad estoy haciendo lo que la ley prohíbe. La ley dice, apruebo que la ley es buena, me remito a los hechos. Alguien dijo así, al cometer así actos que su mejor criterio condena, se pone del lado de la ley contra sí mismo, porque la ley los condena también esos actos. Entonces está del lado de la ley, no en contra de la ley, está del lado de la ley. Y dice, la ley es buena. Lo que está mal no es la ley. Lo que está mal es mi carne. Es el pecado que mora en mí. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí ven otra vez esas dos frases. Yo en mí, yo en mí. Yo es el hombre espiritual, el nuevo nacido. En mí es la carne y el pecado que mora en mí está en la carne. Y lo voy a llevar durante toda mi vida en esta tierra, lamentablemente. Ahora parece que Pablo se está excusando acá. Fíjense, versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ah, Pablo, buenísimo. Vos no tenés ninguna culpa. No soy yo, es él, el pecado. Pero esto no es como nosotros estamos pensando. Como algunas congregaciones, algunas iglesias dan a entender o creen que cuando uno peca o cuando las personas pecan mucho, el problema es que tienen un demonio. Puede ser el demonio de la gula, el demonio de la codicia, ¿no? El demonio de la lujuria. Hay un montón de demonios. Entonces el demonio que uno tiene es culpa de ese demonio, no de la condición carnal que hay en la persona. Y entonces le echamos la culpa al demonio.
y si nos sacan el demonio, entonces ya vamos a andar bien. No es así. Sabemos que no es así porque la Biblia no lo enseña. La Biblia no enseña que los demonios son los que nos hacen pecar. Es nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza caída. Eso es lo que nos hace pecar. Ahora, el apóstol aquí sigue exponiendo esa lucha interna entre su nuevo yo y el pecado residual que queda en él hasta el día que pase de este cuerpo a la eternidad. Y él tiene razón. La nueva naturaleza no desea el mal. Fíjense, versículo 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello. La nueva naturaleza no desea el mal. Entonces no puede pecar. Pero la carne está totalmente habituada al mal. Entonces lo más probable es que si le damos de comer y la dejamos ser, vamos a, tristemente, pecar. Eso es lo que está diciendo. Acá Pablo no está excusándose a sí mismo, es decir, no es culpa mía, sino que es culpa del pecado que mora en mí. Sino que lo que está haciendo es reconociendo su condición, reconociendo lo que le está pasando. Y por eso está frustrado. Versículo 18. Y yo sé que en mi carne en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La última frase dice: el querer está en mí y no el hacerlo. Es esa frase de yo quiero y no puedo. Quiero y no puedo. Las buenas intenciones que no se traducen en buenos resultados. Pero la primera parte dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, y él aclara ahí, no mora el bien. Acá Pablo no está diciendo que en mí, o sea, en mi carne, mora el mal. Eso lo va a decir al final en el versículo 21, cuando él saca sus conclusiones. Pero acá lo que está diciendo no es que en la carne mora el mal, sino que en la carne no mora el bien. Lo que él está diciendo acá es que si él quiere vivir en santificación y en santidad en su vida y quiere no pecar más, él encuentra que no puede confiar en la carne, porque la carne no puede hacer el bien. Cuando nosotros hacemos el bien, en realidad no es nuestra carne. Y cuando nosotros hacemos el mal, es nuestra carne. Esta frase nos confirma lo que venimos pensando. Nos dice: ¿a qué lugar del ser cristiano se encuentra, o en qué lugar del ser cristiano se encuentra el problema? Y es en la carne, no en el nuevo yo. Y también nos dice que no mora el bien en la carne, por lo cual no podemos esperar, por más esfuerzo que hagamos, hacer el bien con nuestra carne. No tiene la capacidad de hacer el bien. Tiene sí toda la capacidad de hacer el mal, de pecar. No hay nada bueno en ella, y cuando aprendemos esto, que no hay nada bueno en nuestra carne, quedamos liberados de buscar el bien o algún bien alguno en la vieja naturaleza. Cuando nos damos cuenta que en nuestra carne no mora el bien, ahí quedamos liberados de estar buscando hacer el bien con nuestro propio esfuerzo. Pero entonces, ¿en quién lo buscamos? Porque en la naturaleza del cristiano conviven el nuevo hombre y ese viejo hombre, la naturaleza caída. Entonces, ¿de quién nos asimos para vivir una vida de santificación, para hacer el bien? Ahora, alguien dijo así: el apóstol lamenta que aunque tiene el deseo de hacer lo que es bueno, no tiene en sí mismo los recursos para transformar esos deseos en acciones. El problema es que está echando el ancla adentro del barco. ¿Han visto a algún marinero echar el ancla dentro del barco para frenar el barco? No. Y entonces él, si está buscando hacer el bien con lo que él tiene adentro suyo, nunca lo va a hacer.
Y ahí estamos yendo un poquito al punto donde Pablo se va a dirigir en las conclusiones. Lo que pregunto yo es, ¿quieres cambiar tu vida? ¿Quieres cambiar algo en tu vida? ¿Quieres dejar algún pecado? Algún pecado que probablemente lo realizas habitualmente o ocasionalmente, pero que es algo en lo cual caes de forma seguida. ¿Quieres cambiar de carácter? ¿Qué es lo que quieres cambiar en tu vida? ¿O querés cambiar? Primero, podemos preguntar eso. Capaz que está todo bien. Capaz que sentís que está todo bien. Pero si queremos cambiar algo, no busquemos en nuestra carne. No busquemos en nuestra propia fuerza. Debemos buscar en otro lado. Versículos 19 y 20, acá es los últimos dos versículos de esta exposición del problema. 19 y 20 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Acá él está otra vez resumiendo lo mismo que venimos hablando anteriormente. Él cierra con esta idea, otra vez haciendo esa diferencia entre el yo, su ser espiritual, y el pecado que mora en mí. Hace esa diferencia. Y cuando él no puede hacer el bien que quiere, se da cuenta de que el pecado brota de la carne, de esa naturaleza caída. Se da cuenta de eso. Y entonces él se da cuenta que esa naturaleza caída le va a acompañar todos los días de su vida hasta que él pase a la eternidad. Todos los días en que more en este mundo va a tener esa naturaleza caída. Él quiere hacer el bien, pero tiene un lastre enorme que no se lo puede sacar de encima y que no le está permitiendo vivir su vida como él quisiera. Entonces el panorama es realmente deprimente. Es realmente deprimente. Es deprimente para aquel creyente espiritual. El creyente carnal o aquel que es natural, el que no cree, no es deprimente. Porque como vimos al principio, no se está dando cuenta que hay muchas cosas que están mal en su vida. Hay muchas cosas. Pero no se da cuenta. En cambio, el creyente espiritual se da cuenta que hay algunas cosas que no están bien. Y el panorama es deprimente. Si nosotros quedáramos acá, y en los primeros versículos de la conclusión de Pablo, ¿qué nos queda? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para cambiar nuestra vida? Para vivir en santidad. Y ahora vamos a entrar a las conclusiones. La conclusión de la lucha interna, versículo 20 hasta el versículo... 21 hasta el 25. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Lo primero es que él encuentra un principio. De lo que ha venido diciendo en los versículos anteriores, él encuentra un principio. Acá dice, encuentro una ley. No es la ley de Moisés, ¿sí? Cuando acá habla de ley, es que encuentra un principio, como los principios de la física, ¿no? Y ese principio, ¿cuál es? Él lo dice ahí. Dice, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Todo lo contrario. ¿Se acuerdan cuando dijimos, en mi carne no mora el bien? Bueno, ahora dice, el principio que encuentro es que en mí, dice, el mal está en mí. Ahí está, el mal está en mí. Y esto lo que nos dice es que así en el incrédulo como en el creyente, lo que es la parte física es maligna. Habita el mal en todo ser humano. Y esto es distinto a lo que la gente piensa, o lo que la gente quiere creer, o lo que les enseñan. A nosotros nos han enseñado que las personas en realidad son buenas por defecto, pero que el entorno donde se encuentran, que puede ser la sociedad, que puede ser quizás la condición económica, que puede ser el país donde viven, que son esas condiciones lo que hacen que esa persona
se vuelva mala, tanto como esas condiciones puedan afectar su ser. O sea, si lo afectan mucho, va a ser muy malo. Si lo afectan poco, va a ser menos malo. Pero en principio las personas son buenas, nacen buenas y después se vuelven malas. Lo que la Biblia enseña es que las personas son malas y que son malas luego de la caída por defecto. Todas son malas, todos somos malos desde que nacemos. Y que pueden convertirse en buenas personas, buenas entre comillas, no por condiciones que afectan su ser, sino por una regeneración interior que viene a través de la fe en Jesucristo. Las personas son malas, pero pueden ser transformadas o regeneradas solamente por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que la Biblia enseña. Todo lo contrario, esa es la ley que Pablo encuentra. La ley que Pablo encuentra es que, versículo 21, que el mal está en mí, tanto en los incrédulos como en los creyentes. Lamentablemente. Hoy no les traje buenas noticias, hermanos. Es así. Y tenemos que vivir con eso hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero ¿podemos tener victoria? ¿Cómo compatibiliza? ¿Se acuerdan esa pregunta al principio? ¿Cómo compatibiliza el gozo cristiano con esta condición, con esta situación que Pablo siente y que es real en el creyente? ¿Cómo se compatibiliza una cosa con la otra? Versículo 22 dice, y acá donde él desarrolla un poco esa primer conclusión que él saca, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Muchas veces utiliza la palabra ley. Sigue siendo, menos en el versículo 22, en las otras ocasiones es un principio la ley. Pero en el versículo 22 dice, porque según el hombre interior, ¿se acuerdan el yo o el en mí? Es el hombre interior. A ver, clase. Cuando dice el hombre interior, ¿a quién se refiere? ¿Al yo o al en mí? ¿A los dos? Porque acá dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La parte buena, por así decirlo, es el yo. La parte espiritual, el nuevo hombre. Dice que según esa parte interior, el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Buenísimo. Saben que MacArthur hace un paralelismo entre esta parte del capítulo 7 y el Salmo 119. Quisiera que me acompañen un segundo ahí, dejen su dedo en Romanos. Salmo 119. Hay un paralelismo, decía MacArthur, porque en Salmo 119 vemos que el salmista vez tras vez menciona que él se deleita en los mandamientos de Dios, se deleita en la ley de Dios, que la ley de Dios es su delicia. Lo dice vez tras vez y vemos qué espiritual que es este hombre. De hecho, cuando llegamos al final, el versículo 174, casi al final, dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 22? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Está hablando dos personas distintas, pero están hablando de lo mismo. Están hablando su parte espiritual. Y entonces MacArthur dice, este hombre tiene una santidad que es impactante, es intimidante. Pero cuando llegamos al versículo 176, escuchen esto, el final. Dice, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. ¿Cómo? Pero si dijo que se deleitaba en la ley de Dios. Lo dice vez tras vez, su espiritualidad es tan grande de este hombre. Pero de repente nos llevamos una sorpresa cuando llegamos al 176 y dice que yo anduve errante como oveja. Estaba sintiendo, estaba padeciendo lo mismo que estaba padeciendo Pablo en capítulo 7 de Romanos. Se deleitaba en la ley, pero
entendía que a veces él se desviaba como una oveja descarriada. Y estaba luchando con ese problema del pecado residual que había en él. Versículo 23 dice, esto es Romanos 7, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, dos leyes que chocan una contra la otra como si fueran dos trenes viniendo a gran velocidad, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dos leyes, la ley de la mente y la ley de la carne o del pecado. Esas dos naturalezas del creyente. Y versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Llegado a ese momento, a esa conclusión, Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Saben que había algunos reyes en la antigüedad, esto dice la historia, que lo que hacían con algunos malhechores era ponerles un cuerpo muerto atado a sus espaldas para que lo vayan arrastrando, y esta era una forma de condena para ellos. Lo llevaba para todos lados, donde iba esta persona condenada, iba con el cuerpo muerto atrás. Ese cuerpo se iba corrompiendo, pudriendo, y lo que hacía era que iba pudriendo cada vez más a la persona. Entonces esa persona quería liberarse de ese cuerpo de muerte que lo estaba corrompiendo a sí mismo. Y entonces piensan que quizás Pablo se estaba refiriendo a esa imagen. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que estoy trayendo? Y que él sabía que no iba a ser liberado de él hasta que él pase a la presencia del Señor. Él ahora lo que hace es estar, como dijimos, poniendo el ancla afuera del barco. Porque él ahora está preguntando, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está buscando ahora la solución a esa lucha interna del creyente. Está buscando la solución en algo, o mejor dicho, en alguien. Dice, ¿quién me librará? No es como el Chapulín Colorado, que preguntaba, ¿no? ¿Quién podrá defendernos? No, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el versículo 25, él finalmente da gracias a Dios, y está la parte buena, ¿no? Hasta ahora eran malas noticias. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Él tira al final esa conclusión sabiendo que esa lucha va a continuar, pero antes él da gracias a Dios. Cuando nosotros dijimos, ¿cómo se compatibiliza esta lucha interna del creyente cuando quiere vivir en santidad, pero de repente encuentra que está fallando en un montón de cosas? Y eso lo pone en una situación de miserable. La palabra miserable ahí es aquel que está cansado de intentarlo, miserable y extenuado. Y la respuesta es solamente Jesucristo, nuestro Señor. No hay otra manera de poder vivir una vida de santidad aparte o apartados de Jesucristo. Si nos encontramos lejos del Señor, si le hemos abandonado, cada vez más vamos a vivir esta vida de intentar y de no poder cumplir con esas demandas. La única solución posible que el creyente que aún vive en la carne y puede tener gozo es por Jesucristo. De otra manera, siempre se encontrará frustrado, intentando y fracasando, teniendo algunas victorias que engrosarán su ego solamente, y luego cayendo y deprimiéndolo otra vez. Eso es el que intenta con su carne agradar a Dios. Pero Pablo dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y esto lo que indica es que Jesucristo es el único que nos puede dar liberación de ese temporal, ¿no? Obviamente, a veces caemos de vuelta, pero es el único que puede darnos esa liberación.
de esa vieja naturaleza en esta vida. Conclusiones mías ahora. Esta es la conclusión de Pablo, las conclusiones que he sacado de este pasaje. Lo primero es, la pregunta es, ¿estás intentando no pecar? ¿Estás intentando no pecar? ¿Te das cuenta que hay algunas cosas que no están bien? ¿Pero estás intentando hacerlo? Bueno, eso ya es un buen paso, podemos decir. Es un buen paso. Me doy cuenta que hay algunas cosas que están mal. Le contesto mal a mi esposa, no estoy cumpliendo bien en mi trabajo. Cuando voy manejando siempre alguien me cierra y entonces le digo de todo, ¿no? Eso pasa muchas veces. Digo algunas palabras que no tienen que salir, ofendo con mi boca, ando de mal ánimo, siempre estoy enojado, siempre estoy deprimido. Estoy intentando no pecar en el área que estoy débil. Estamos intentando agradar a Dios. Pues ese es el punto, el primer punto. Si no es así, bueno, ahí sí que hay un problema. Si no estamos intentando, como dice la gente, ¿no? En la calle, ser mejores. Con esto no me refiero a ser mejores con nuestro propio yo, sino ser mejores para Dios. Ahora, segundo punto, percibimos la lucha interna que el apóstol sentía. Sí, pasamos el primer paso, ¿no? Estamos intentando no pecar, pero sentimos que no podemos lograrlo. Sentimos que sigo haciendo lo mismo que antes. Sentimos que no estoy teniendo victoria cuando digo, bueno, quisiera no meterme en problemas, pero sigo metiéndome en problemas. Quisiera leer la Biblia todos los días, pero lo hago 2 o 3 días y después me desanimo y ya después dejo. ¿No? ¿Sentimos esa lucha? ¿Te sentís cansado, agotado de intentarlo día tras día? Quiero ser mejor creyente, pero te sentís agotado de querer hacerlo y no poder. Y el tercer punto, como ya habíamos mencionado, ¿no? Pablo dice, doy gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Aún la experiencia de la lucha interna del creyente es un buen motivo para dar gracias a Dios. A veces, como Pablo, nos tornamos frustrados, pero encontramos un motivo de gratitud en Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros, como dice el escritor a los Hebreos en capítulo 12, si nosotros ponemos nuestra mirada, nuestra vista, ¿en quién? En Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Es el único que nos va a ayudar en esta tierra para poder ser victoriosos contra el pecado. Es el único. Y en quien, permaneciendo en él, podemos llevar mucho fruto. Juan capítulo 15, versículo 5. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este pasaje de tu palabra que nos identifica a los creyentes. Pablo está describiendo su sentir en la lucha interna del nuevo yo contra la carne, y eso nos ocurre también a nosotros si somos sinceros, si queremos agradarte. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes por medio de Jesucristo, que podamos agradecerte a ti por Jesucristo, porque Él es el único que nos puede ayudar con la santificación, con la santidad. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor y consumador de nuestra salvación. Él es el que
ha comenzado la buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pedimos, Padre, que no apartemos los ojos de Cristo y que podamos agradecer cada día cuando tú nos lleves en victoria con el pecado, no levantar un sentimiento de orgullo personal, sino saber que ha sido Cristo en nosotros. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.